Año 2004. Una entrevista de televisión. Le preguntan a una mujer por la familia del hombre más amado de Latinoamérica, por sus 6 hijos. Y ella, tranquila, casi sonriendo, responde que ese hombre tenía 7 grandes defectos. 6 hijos y una esposa. 6 niños, llamados defectos, por la mujer por la que su padre había dejado a su madre. Y esa frase, guardada durante casi 20 años, un día volvió para incendiarlo todo. Detente y piénsalo un segundo. El hombre que te hizo reír cuando eras niño. El del barril. El del chapulín colorado. El de síganme los buenos. Ese mismo hombre, dicen, lastimó, uno por uno, a casi todos los que lo amaron. Hoy te voy a mostrar 6 verdades que la vecindad más famosa del mundo mantuvo cerradas con llave. La frase que terminó 23 años de matrimonio. ¿Por qué el más leal de todos murió sin que él fuera a despedirse? La única persona que se atrevió a ganarle en los tribunales. ¿Por qué las pantallas de El Chavo se apagaron en el mundo entero durante 4 años? La palabra con que llamaron a sus hijos. Y la venganza que, al final, filmó su propia sangre. Y aquí no venimos a inventar nada. No hay amantes secretos ni crímenes ocultos. De casi todo lo que vas a escuchar, existen 2 versiones. Y te voy a dar las 2. Esa es mi promesa. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Ninguna se queda sin respuesta. Quédate hasta el final. Porque quien terminó contando la verdad de Roberto Gómez Bolaños no fue un periodista ni un enemigo. Fueron sus propios hijos. Todo lo que este hombre hizo, lo hizo sin querer, queriendo. Empecemos por el principio. Por el hombre al que, para hacerlo grande, primero tuvieron que hacerlo pequeño. Ciudad de México, 21 de febrero de 1929. Nace Roberto Gómez Bolaños, hijo de Francisco, un dibujante e ilustrador, y de Elsa, una secretaria bilingüe. Una familia culta, de libros, de lápices, de palabras. Pero el niño que nació ese día cargaba algo que lo marcaría para siempre. Era pequeño, muy pequeño, y en la vida de Roberto, esa palabra, pequeño, no lo soltó jamás. Apenas llegó a medir 1,60 m. De joven boxeó, jugó fútbol, siempre siendo el más bajito del grupo. Entró a la universidad a estudiar ingeniería, y nunca terminó la carrera. Tuvo que empezar desde lo más abajo, escribiendo anuncios comerciales en una agencia de publicidad, allá por los años 50. De ahí saltó a escribir para la radio, para el cine, para la televisión. Guiones para otros, chistes para que otros los dijeran. Un talento enorme, encerrado en un cuerpo al que casi nadie tomaba en serio a primera vista. Y cuando por fin llegó el apodo que lo haría inmortal, ¿sabes de dónde salió? De una burla. Un director de cine, asombrado con su facilidad para escribir, le dijo medio en broma que era un pequeño Shakespeare. Un Shakespearito. Chespirito. Piénsalo bien. El nombre con el que lo amarían cientos de millones de personas nació de un chiste sobre su estatura. Gigante por dentro, pequeño por fuera. Y así lo miró el mundo durante demasiado tiempo. Guarda este detalle, porque es la llave de todo lo que viene. A un hombre al que le hacen sentir pequeño toda la vida, tarde o temprano, le pasa una de 2 cosas. O se rinde, o construye un mundo entero donde nadie, nunca jamás, vuelva a poder quitarle nada. Roberto eligió lo segundo, y lo levantó ladrillo por ladrillo. Construyó una vecindad, un universo de cartón, de tinacos, de escaleras y de barriles, donde él escribía cada palabra, dirigía cada gesto, decidía quién reía, cuándo y por qué. Un lugar donde él no era un empleado, ni un actor más. Era el dueño de todo. Y ahí adentro, con esas mismas manos, inventó a un niño que no tenía absolutamente nada. Un huérfano, sin padres, viviendo dentro de un barril, muriéndose de hambre, soñando apenas con una torta de jamón. El Chavo del Ocho. Detente en esa imagen un momento. El hombre que creó al niño más pobre y más solo de la televisión era, al mismo tiempo, un hombre que necesitaba poseerlo todo. El que no tenía nada y el que lo quería todo vivían dentro de la misma persona. Y esa contradicción lo explica casi todo. ¿Cómo alguien tan pequeño terminó siendo tan grande
Y, para varios de los que lo rodearon, tan temido, esa es la historia que nunca te contaron completa. Porque la ternura era real, la risa era real, millones de tardes felices fueron reales. Y es justamente por eso que todo lo que estás a punto de escuchar duele el doble. Ese niño construyó el mundo más tierno de la televisión. Y para sostenerlo, tuvo que aferrarse a todo, incluso a las personas. Todo lo que construyó, lo construyó para no perder nada nunca. Sin querer, queriendo. Finales de los años 60. México se está riendo. Y quien lo hace reír es él. En 1970 nace un héroe distinto a todos los demás. No es fuerte, no es alto, no es valiente. Es torpe, es miedoso, es chiquito, tiene una antena de vinil en la cabeza y un corazón del tamaño del mundo. El Chapulín Colorado. Y un año después, en 1971, aparece el personaje que iba a cambiar para siempre la historia de la televisión en nuestro idioma. Un niño en un barril. El Chavo. Guarda ese número, 1991. Porque desde ese año, y durante más de medio siglo, esos personajes no han dejado de transmitirse. En México, en toda Sudamérica, en Estados Unidos, en España, en Brasil, donde lo aman como si fuera propio. Cientos de millones de personas, en decenas de países, aprendieron a decir «fue sin querer queriendo», y no contaban con mi astucia, antes que muchas otras cosas. Fíjate en la magnitud de lo que este hombre construyó, porque no hay nada igual en la historia de nuestra televisión. Todo había empezado un poco antes, en 1968, con un programa de nombre extraño, Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. De ahí, poco a poco, fue naciendo el grupo que cambiaría todo. Y lo que ese grupo levantó no tuvo comparación. Sus programas llegaron a verse en más de 50 países. Se doblaron a decenas de idiomas. En Brasil, un país que ni siquiera habla español, el Chavo, el Chávez, como lo llaman allá, se volvió un fenómeno nacional que todavía hoy sigue al aire. Ningún otro cómico de habla hispana ha sido visto por tanta gente, durante tanto tiempo, en tantos rincones del planeta. Roberto Gómez Bolaños no hizo un programa. Fundó una nación de barrio, sin bandera y sin fronteras. Y él era su único dueño. Y Roberto no lo hizo solo. A su alrededor se formó algo que parecía una familia de verdad. Carlos Villagrán, el niño de los cachetes inflados. Kiko. Ramón Valdés, el entrañable Don Ramón. Rubén Aguirre, el profesor Girafales. Edgar Vivar, el señor Barriga. María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina. Y una joven que había llegado al foro con apenas 22 años, Florinda Mesa. Comían juntos, viajaban juntos, crecían juntos. Para el público, esa vecindad era, sin discusión, el lugar más feliz de la televisión. Pero aquí quiero que te detengas y guardes un detalle. Porque mientras todos se sentían hermanos, Roberto, en silencio, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Fue registrando a los personajes, no solo al Chavo, no solo al Chapulín, a todos, sus nombres, sus caras, su forma de vestir, de hablar, de reír. Sobre el papel, ante la ley, Roberto Gómez Bolaños se estaba convirtiendo en el dueño legal de cada inquilino de esa vecindad. ¿Por qué te pido que lo guardes? Porque de esa sola decisión iban a nacer casi todas las guerras que estás a punto de conocer. Y había algo más, fuera de las cámaras. El hombre del humor blanco, el de los chistes inocentes, tenía convicciones firmes y no les temía en público. Un hombre profundamente tradicional, coherente con lo que creía, formado en otra época. Guárdalo, no para juzgarlo, sino para entenderlo. Porque ese mismo hombre de convicciones fuertes, que no soltaba lo que pensaba, fue el mismo que no soltó jamás el control de un solo rincón de su vecindad. Porque, y esto es lo importante, la calidez era auténtica. El cariño de esa vecindad era real. Y por eso, todo lo que viene a partir de ahora, pesa el doble. Todos en esa vecindad se sentían familia. Ninguno imaginó que su creador, en silencio, ya era dueño de sus caras y de sus nombres. Sin querer, queriendo. Y nada volvió a ser igual el día que aquella joven de 22 años
entró al foro. Mediados de los años 70. Roberto Gómez Bolaños es un hombre casado, y para entender lo que estaba a punto de romperse, tienes que conocer a la mujer que casi nadie recuerda. Se llamaba Graciela Fernández, y su historia con Roberto empezó cuando los dos eran casi unos niños. Según se ha contado, ella tenía apenas 15 años, él 22. Se enamoraron en una colonia del centro de la Ciudad de México, cuando Roberto no era Chespirito, no era nada. Era solo un joven flaco y bajito, con un cuaderno lleno de chistes que nadie le compraba todavía. Y ella le creyó. Antes que nadie, ella le creyó. Se casaron, y llegaron 6 hijos: Roberto, Graciela, Marcela, Teresa, Paulina y Cecilia. 6. Graciela no fue solo su esposa, fue su primera fanática, su primera productora, su primer público. Se cuenta que ella misma cosió, con sus propias manos, el primer traje del Chapulín Colorado, que lo acompañaba a las giras, a las grabaciones, a los ensayos de madrugada, que aguantó los años del hambre, los años en que él escribía para otros y volvía a casa sin un peso. Ella construyó al hombre, y lo hizo sin salir jamás en una sola foto, la mujer del silencio. Y entonces, dentro de ese mismo foro donde nació el imperio, empieza otra historia de amor, con Florinda Mesa, su compañera de reparto, casi 20 años más joven que él. Aquí tengo que frenar, porque hay 2 versiones, y te prometí las 2. La primera, la de quienes estuvieron cerca de Graciela, sostienen que ese romance comenzó cuando Roberto todavía estaba casado, que fue una infidelidad, larga, silenciosa, dolorosa. La segunda, la de Florinda. Ella lo ha negado siempre, con firmeza. Dice que aquel matrimonio ya estaba roto desde mucho antes, que Roberto tenía fama de conquistador, y que ella, en sus propias palabras, no fue ninguna roba maridos. Asegura que lo suyo empezó cuando ese matrimonio ya no existía. 2 versiones. No te voy a decir cuál creer. Te voy a dar los hechos y tú decides cuál pesa más en tu corazón. Lo que nadie discute es lo que vino después. Poco a poco, la vida de Roberto se partió en 2. La familia de siempre, en una casa. La nueva mujer, en el foro. Imagina la escena. Imagina a Graciela, la muchacha de 15 años que le creyó cuando no era nadie, ahora convertida en la esposa a la que el mundo empezaba a dejar atrás, sintiendo, poco a poco, cómo el piso se movía bajo sus pies, sin cámaras, sin entrevistas, sin una sola queja pública. Su propio hijo, Roberto, contaría años después que su madre lo tomó muy mal, que le dolió en el alma. Pero puertas afuera, ella no dijo nada, nunca, ni una palabra. Y mientras tanto, dentro del foro, varios de sus compañeros dirían, años más tarde, que el ambiente había cambiado, que ya había una nueva voz mandando detrás de cámaras. Guarda ese detalle también, porque va a doler más adelante. Y así, el hombre del humor blanco partió su vida en 2, sin querer, queriendo. Y una de esas 2 vidas le costó carísimo a todos los que lo rodeaban. Empecemos por la promesa más extraña de todas. Por una pregunta que suena casi imposible. ¿Por qué las pantallas de El Chavo del Ocho se apagaron en el mundo entero durante 4 años enteros? Para entenderlo, tenemos que volver a ese detalle que te pedí guardar. Roberto era el dueño de los personajes, de todos ellos, de sus nombres, de sus caras, de sus voces. Y en el año 2005 dio un paso más. Fundó una empresa, Grupo Chespirito, un negocio con una sola regla de oro, que ni una sola risa de esa vecindad se usara jamás sin su permiso. Durante décadas, la máquina funcionó sin fallar. El Chavo se transmitía sin parar, en más de 20 países, generación tras generación. Hasta que, en el año 2020, en plena pandemia, cuando el mundo entero encerrado más necesitaba reír, estalló la guerra. Un conflicto por los derechos. De un lado, la familia de Chespirito, dueña de los personajes y los libretos. Del otro, Televisa, dueña de las cintas, de las grabaciones originales. Y como no lograron ponerse de acuerdo, pasó lo impensable. El Chavo, el Chapulín y todos los demás desaparecieron. De la televisión, de Internet, de las plataformas.
En más de 20 países, de un día para otro, la vecindad se quedó a oscuras. Y ahora piensa en ti un momento. Piensa en los que hoy son abuelos. De pronto, ya no podían sentar a sus nietos frente al televisor a las 4 de la tarde a ver El Chavo, como los habían sentado a ellos 30 años atrás. La compañía de toda una vida, la risa que unió a 3 generaciones de una misma familia, apagada. No por una tragedia, no por un accidente, por una firma en un papel, por una pelea sobre quién era el dueño. Detente y piénsalo. El programa más querido de la historia de la televisión en español, borrado de las pantallas del planeta durante 4 años. Ese fue el precio de aferrarse a todo. Roberto lo construyó así, con esa necesidad, desde el primer día, sin querer, queriendo. Pero para entender por qué peleó tanto por quedarse con todo, primero hay que ver lo que les pasó a los que se atrevieron a querer volar solos. Y el primero que lo intentó fue el niño de los cachetes inflados. De todos los personajes de esa vecindad, hubo uno que creció tanto, tan rápido, que estuvo a punto de opacar al mismísimo Chavo: Kiko. Carlos Villagrán se volvió un fenómeno por sí solo. Llenaba teatros, cruzaba fronteras. La gente hacía filas para verlo a él. Y ahí, justo ahí, dicen que empezó el problema. Otra vez, tengo 2 versiones para ti, y las 2 importan. La versión de Villagrán: él ha contado, incluso en entrevistas recientes, que su éxito despertó celos, que sintió que querían, en sus propias palabras, sepultarlo, que cuando intentó hacer cosas por su cuenta, con su propio personaje, encontró la puerta cerrada una y otra vez, y lanzó una pregunta que se volvió viral: ¿cómo puede alguien ser dueño de la cara de otra persona? La versión de Chespirito: Roberto se sintió profundamente traicionado. Dijo, con esas palabras, que aquello había sido una traición, que Villagrán se portó mal con él, después de todo lo que le había dado. ¿Y qué dijo la ley? Aquí está el detalle que lo decide todo. El personaje estaba registrado a nombre de Roberto. Cuando el caso llegó a la Sociedad de Escritores de México, el fallo le dio la razón a él. El resultado fue demoledor. Villagrán tuvo que irse. Se llevó a su personaje lejos, a Venezuela, y después a Argentina, donde Chespirito no tenía derechos sobre él. Y para poder seguir trabajando con él, tuvo que hacer algo insólito: cambiarle la letra al nombre, de Kiko, con Q, a Kiko, con K. Imagina eso, un hombre obligado a deletrear distinto a su propio personaje, el que él hizo famoso con su cara, solo para poder ganarse la vida con él, porque, legalmente, esa cara ya no le pertenecía. Años más tarde, en el año 2000, pareció haber una reconciliación. En un programa especial que reunió al viejo elenco, Villagrán y Chespirito se vieron las caras por primera vez en más de 2 décadas. Se dieron la mano, sonrieron para las cámaras. El público lloró de emoción, convencido de que la vecindad, por fin, volvía a ser familia. Pero fue un espejismo. Con el tiempo se supo que aquel abrazo fue, sobre todo, para la foto. La comunicación entre ellos se apagó otra vez, y nunca más volvieron a ser amigos. Hay heridas que se saludan en público, pero que por dentro no se curan jamás. Ya viste El Imperio, ya viste la primera gran ruptura, pero la que viene ahora es distinta a todas, porque es la historia de la única persona que se atrevió a ganarle. Y no fue un ejecutivo, ni un abogado poderoso, fue una niña de coletas y pecas pintadas. Todos perdían contra Chespirito. En los tribunales, en los contratos, en la vida misma, todos, menos una: María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, la niña pecosa, de coletas chuecas y risa de burla, que enamoró a generaciones enteras. La hija de Don Ramón en la ficción. Uno de los personajes más queridos que salió de esa vecindad. Pero antes de contarte cómo le ganó, déjame recordarte dónde estamos parados. Porque vamos justo a la mitad del camino, y quiero que nadie se pierda. Ya viste El Imperio de los Derechos, y por qué el Chavo desapareció del mundo 4 años. Ya viste la guerra por Kiko, y cómo Villagrán terminó en el exilio. Ahora viene la mujer que sí le ganó en los tribunales. Después, el funeral al que Roberto no fue. Luego, la frase helada que terminó 23 años de matrimonio.
y al final, la venganza que filmó su propia sangre. Cada una pega más fuerte que la anterior. Quédate, porque de aquí en adelante ya no hay marcha atrás. Volvamos a la Chilindrina. Cuando María Antonieta quiso seguir usando a su personaje por su cuenta, para trabajar con él fuera de los programas de Roberto, se topó de frente con una demanda. Le exigieron que devolviera el registro, que dejara de ser la Chilindrina, que soltara al personaje que la había hecho famosa en toda América Latina. Y empezó una guerra legal que, según distintos relatos, se extendió más de una década. 12 años de tribunales, 12 años enfrentada al hombre más poderoso de la comedia en español, respaldado por toda una empresa de televisión. Y hay un detalle que ella misma contó, y que lo encendió todo. Cuando fue a registrar oficialmente a su personaje, descubrió algo insólito. Los papeles de varios personajes del universo del Chavo estaban vencidos, sin renovar. Un descuido. Así que, ni tarda ni perezosa, registró a la Chilindrina a su propio nombre. Ese fue el chispazo que prendió la guerra. La familia de Chespirito se enfureció, y llegaron las demandas. Su argumento era demoledor, y lo resumió en una sola idea. Él puso los nombres, pero ellos pusieron los personajes. Ella decía: yo le di el físico a esta niña, yo le di la voz, la risa, la ropa, la forma de llorar. ¿Quién es más dueño de un personaje? ¿El que le puso el nombre o el que le dio la vida? Y ganó. A comienzos de los años 2010, María Antonieta de las Nieves ganó los derechos de la Chilindrina. Cuando lo confirmó, del otro lado del continente, en Lima, ante decenas de periodistas, lo dijo sin titubear: la Chilindrina es suya, y ya nadie se la puede quitar. Años más tarde lo dejaría por escrito, en su propio libro de memorias. Había una vez una niña en la vecindad. Fue la única persona de todo aquel elenco que se enfrentó a Chespirito en un tribunal, y salió con la victoria en la mano. Pero esa victoria le costó carísimo. La amistad de tantos años quedó hecha pedazos, para siempre. Y aquí hay que ser justos, y muy cuidadosos, porque estamos hablando de personas vivas. La actriz ha llegado a declarar que, durante aquel pleito, se sintió presionada por gente cercana al comediante. Es su testimonio, su versión de unos años muy difíciles. Y como tal te la cuento. Perdió a la Chilindrina en un juzgado. Pero lo que Roberto perdió con don Ramón, eso no se decidió en ningún tribunal. Eso fue algo mucho más callado, y mucho más triste. Porque si en esa vecindad hubo un alma verdaderamente leal, fue la de él, Ramón Valdés, don Ramón. El vecino eternamente endeudado con el señor Barriga, el papá de la Chilindrina. Y algo que pocos saben, no era un actor cualquiera. Era hermano nada menos que del gran Germán Valdés, Tintán, y de Manuel el Loco Valdés. Una dinastía entera de la comedia mexicana corría por su sangre. Y por eso su personaje era distinto a todos los demás. Fíjate en este detalle. Don Ramón fue el único de la vecindad que Chespirito no inventó del todo desde cero. Porque don Ramón, en el fondo, era el propio Ramón. Su cansancio, su ternura, su forma de mirar. Eso no se escribe en un libreto, eso se es. Escucha esto, porque lo dice todo sobre su lealtad. Cuando Carlos Villagrán intentó convencerlo de irse con él, de armar un programa aparte, de dejar a Chespirito, don Ramón, según se ha contado, se negó. No por dinero, por lealtad. No podía hacerle eso a su Chespi. Y sin embargo, al final, él también se fue. Alrededor de 1979. Y aquí de nuevo hay dos versiones. Unos dicen que se marchó por el nuevo ambiente que se respiraba en el foro, por una injerencia que empezaba a incomodar a varios. Otros dicen, más sencillo, que ya no se sentía a gusto, que ya no era el mismo lugar. Intentó volver un tiempo, en los 80, pero ya nada era igual. Lo que vino después fue una tragedia lenta, de años. Don Ramón fumaba desde los 11 años. Fumaba en el foro, entre toma y toma. Se cuenta que el propio dueño de Televisa, Emilio Azcárraga, le permitía fumar donde a nadie más se lo permitía, por el cariño que le tenía. Y ese cigarro de toda una vida terminó cobrándole la cuenta. En 1985, en una operación de estómago, los médicos descubrieron algo terrible. El cáncer ya se había extendido por su cuerpo.
Le dieron poco tiempo, y él, aferrado a la vida, aguantó casi 3 años más. Y el 9 de agosto de 1988, a los 64 años, en un hospital de la Ciudad de México, don Ramón murió. Imagina la escena del funeral. Sus compañeros de tantos años llegaron a despedirlo. Edgar Vivar, Rubén Aguirre, Villagrán había alcanzado a visitarlo en el hospital poco antes del final. La Chilindrina no pudo llegar. Andaba de gira, con un circo, del otro lado del continente, en Perú, y le dolió en el alma no despedirse. Y Angelines Fernández, la bruja del 71 en la ficción, se quedó horas junto a su tumba, llorando, repitiendo su nombre una y otra vez. Mi Roro, mi Roro. Todos los que pudieron, llegaron. Pero hubo una ausencia que pesó más que todas las presencias juntas. Roberto Gómez Bolaños no fue al funeral de don Ramón. El creador, el hombre a quien don Ramón le había sido leal hasta el final, no estuvo. ¿Por qué? Y aquí, otra vez, te debo las dos versiones. Roberto siempre dijo que en esos días se encontraba fuera del país, y que esa ausencia le pesó durante el resto de su vida. Otros nunca terminaron de creer del todo esa explicación. Y ahora quiero ser muy claro contigo, porque me importa más la verdad que un buen titular. No existe ninguna prueba de que Chespirito lo haya abandonado a su suerte. Ninguna prueba de que lo dejara morir en la miseria, como a veces se repite por ahí. Eso es un mito, y no lo vamos a vender como verdad. Don Ramón murió de cáncer, con su familia al lado, rodeado de sus hijos. Lo único cierto, lo único que quedó documentado, es esa silla vacía en el velorio. La silla del creador que no llegó a decir adiós al más leal de todos. No fue al funeral. Dijo que le pesó toda la vida. Sin querer, queriendo. Volvamos a Graciela, la esposa, la madre de 6, la muchacha de 15 años que le creyó cuando no era nadie. El divorcio se formalizó en 1989, después de más de 2 décadas de matrimonio, después de 6 hijos. Y hay una escena, rescatada de una vieja entrevista que resurgió mucho tiempo después, que resume todo el dolor de esa mujer en apenas unas palabras. Graciela contó cómo fue el día en que él se fue, y contó que Roberto le dijo algo. Le dijo, con una frialdad que corta el aire, que ya se le había acabado su cuota, y que Florinda se lo llevó. Detente y piénsalo. 23 años de vida compartida, 6 hijos, reducidos en una sola frase, a una cuota que se había terminado, como si el amor fuera un boleto con fecha de vencimiento. Ahora, seamos justos, porque aquí también hay 2 versiones, y te las prometí. Florinda ha sostenido siempre que ella no rompió ningún hogar, que ese matrimonio ya estaba muerto desde antes de que ella llegara. Y hay que decir algo que el propio Roberto reconoció, con todas sus letras. Cargó con una culpa enorme. En su autobiografía escribió sobre un lacerante sentimiento de culpa, y contó que, al separarse, le dejó a Graciela prácticamente todo. Las casas que habían construido con los años, los terrenos, hasta el mejor de sus 2 autos, como si intentara pagar con bienes, lo que había roto por dentro. Pero el detalle más doloroso de esta historia no es ese, es lo que vino después, en el más absoluto silencio. Graciela Fernández murió en 2013, así como vivió, sin ruido, sin dar entrevistas, sin defenderse jamás en público, sin cobrar una sola cuenta. Se retiró del mundo, cuidó de sus hijos y desapareció de los reflectores que siempre persiguieron a su esposo. Y murió apenas 1 año antes que él. 1 año antes que el hombre que la dejó. Piénsalo bien. La primera que le creyó fue la primera en irse, en silencio, sin ver nada de lo que estaba por venir, sin saber que, muy pronto, sus propios hijos iban a levantar la voz por ella. Y lo más cruel de todo no fue cómo Roberto salió de aquella casa, fue cómo, años más tarde, se referirían a los 6 hijos que dejó atrás. Aquí cerramos el círculo. Aquí volvemos exactamente al punto donde empezó todo este video. A esa entrevista de 2004. En un programa de televisión, grabado en Chile, le preguntaron a Florinda Mesa por los defectos de Roberto. Y frente a las cámaras, tranquila, resumió a toda la familia que él había tenido antes de ella
con una frase imposible de olvidar. Dijo que Roberto tenía 7 grandes defectos, 6 hijos y una esposa. Guarda esa frase, grábatela, porque según lo que se ha difundido, ella fue más lejos todavía. Habría explicado que, si esos hijos hubieran sido suyos, serían maravillosos. Pero como no eran suyos, eran un problema, eran un defecto. Y aquí está lo increíble. En 2004, casi nadie le prestó atención. La frase pasó de largo. Se quedó ahí, dormida, durante casi 20 años. Como una bomba con el reloj corriendo en silencio. Hasta que un día, ya en 2025, ese fragmento volvió a la luz. Y esta vez, millones de personas lo escucharon por primera vez. Y estallaron. La indignación fue enorme, imparable. Florinda, ante la ola de críticas, salió a defenderse. Dijo que era muy fácil sacar sus palabras de contexto, que no fue como sonó. 2 versiones, una vez más. Ella sostiene que la malinterpretaron. Millones sintieron que la habían entendido perfectamente. ¿Y tú? Que quizá también dejaste o perdiste algo en la vida, que quizás sabes lo que es que hablen mal de los tuyos. Tú sabes lo que pesa una palabra así sobre la cabeza de un hijo. Todo lo que se dijo sin querer, queriendo. Y durante años, nadie hizo absolutamente nada con esa frase. Nadie respondió por esos 6 defectos. Los 6 crecieron cargándola en silencio, igual que su madre cargó el suyo. Hasta que un día, esos 6 niños dejaron de ser niños. Se hicieron adultos y tomaron una cámara. Pero antes de que esa cámara se encendiera, tienes que saber cómo terminó la vida del hombre que lo construyó todo. Porque su final tiene una ironía que no vas a olvidar. Sus últimos años los pasó lejos, muy lejos del ruido. Se retiró a Cancún, frente al mar, cada vez más apartado del público que lo había adorado durante medio siglo. La diabetes lo fue minando. Un enfisema pulmonar le fue robando el aire, y con el aire, la voz. Detente en esa imagen. El hombre que le había prestado su voz a media Latinoamérica, el de las 1000 frases que todos repetíamos. Al final, casi no podía hablar. Temblaba. Se apagaba de a poco, en silencio, igual que se había apagado Graciela apenas un año antes. Y el 28 de noviembre de 2014, a los 85 años, Roberto Gómez Bolaños murió en su casa de Cancún. Fue Florinda quien le dio la noticia al mundo, con un mensaje breve y desgarrado. Esta vez no era una broma, ni un rumor, ni un invento. Se había ido de verdad. Y lo que pasó después te va a poner la piel de gallina. Porque el adiós fue del tamaño de su leyenda. Lo despidieron en el Estadio Azteca, el estadio más grande de México. Y se llenó. Decenas de miles de personas, de todas las edades, llegaron a decirle gracias. Muchos cargaban un barril de cartón. Otros iban vestidos del Chavo, del Chapulín, de Kiko. Familias enteras. Abuelos con nietos de la mano. Cantando, llorando, aplaudiendo al hombre que les había regalado su infancia. Fue uno de los homenajes más grandes que México le ha hecho jamás a un artista. Detente y piénsalo. En ese momento, era imposible imaginar otra cosa que no fuera amor. Un país entero, de pie, agradecido. Roberto Gómez Bolaños se fue de este mundo como un santo, como el hombre más querido de todos. Con su historia, creía él, ya escrita para siempre. Pero no tenía forma de saberlo. No podía imaginar que la verdadera batalla por su memoria apenas iba a comenzar, y que quienes la darían no serían sus enemigos, serían los suyos, su propia sangre. Sin querer, queriendo. Año 2025. 30 años de rumores, de heridas abiertas, de versiones que nunca terminaban de encajar. Y entonces, la historia da la vuelta más increíble de todas. Una vuelta que nadie, ni el propio Roberto, habría podido imaginar. Los hijos de Roberto Gómez Bolaños deciden contar la historia. Ellos, Roberto y Paulina, los hijos que tuvo con Graciela, la esposa que dejó atrás, los mismos que, años antes, habían sido llamados defectos. Producen la serie definitiva sobre la vida de su padre, no un homenaje cualquiera. La versión oficial, contada por su propia sangre, basada en la autobiografía que él mismo escribió. Se estrena en una de las plataformas más grandes del planeta, y se llama
con una ironía que parece escrita por el destino, Chespirito, sin querer queriendo. Detente y piénsalo. Su frase. La frase con la que hizo reír al mundo entero. Convertida ahora en el título con el que sus hijos iban a contar todo lo que dolió. Y aquí está lo verdaderamente extraordinario. En esa serie, hecha por su propia familia, ¿quiénes aparecen como los villanos de la historia? ¿Quiénes son los antagonistas? Florinda Mesa y Carlos Villagrán. Es un asunto tan delicado, tan cargado, que en la serie ni siquiera se atreven a usar sus nombres reales. A Florinda la llaman Margarita Ruiz, a Villagrán, Marcos Barragán. ¿Por qué esos nombres falsos? Porque Florinda nunca dio su autorización, nunca aprobó ser contada de esa manera, y sin su permiso, tuvieron que disfrazarla detrás de otro nombre. Piénsalo bien, frente a millones de personas, en todo el continente, al mismo tiempo, la mujer por la que Roberto dejó a su familia se convierte, oficialmente, en la villana de la película. Y el guión no lo escribió un enemigo, no lo escribió un periodista buscando escándalo, lo escribieron los defectos, los 6 hijos, la sangre que él dejó en aquella casa. Todo lo que había pasado durante 50 años se juntó, de golpe, en esa serie. El romance mientras estaba casado, la frase de la cuota, los 7 defectos, la necesidad de controlarlo todo, los compañeros que demandó y que perdió, todo, otra vez sobre la mesa, todo, otra vez frente al mundo, pero esta vez, contado desde el lado de los que se quedaron callados durante décadas. Y aquí llega la parte más grande de esta historia. Escúchala bien. Roberto Gómez Bolaños quiso quedarse con todo. Fue dueño de los personajes, de las caras, de los nombres, de las regalías, del foro, hasta del relato de su propio matrimonio. Controló cada palabra, cada gesto, cada risa de esa vecindad durante medio siglo. Pero había una sola cosa que ni el hombre más controlador del mundo puede poseer. Una sola. Lo que la gente dice de ti, cuando ya no estás para responder. Esa fue la única cosa que nunca pudo controlar. Y esa fue, precisamente, la que le arrebataron. Su historia final no la contó él. La contaron sus hijos. ¿Sin querer? Queriendo. El hombre que fue dueño de todo, se quedó sin la última palabra. Y entonces, con esa serie encendiendo las redes, pasó lo que tenía que pasar. El público se convirtió en juez. Lo que vino después fue una tormenta que nadie pudo detener. Con la serie al aire, resucitaron todos los videos viejos, la frase de los defectos, las entrevistas olvidadas, los rumores de décadas. Y esta vez, las redes sociales no perdonaron. La condena cayó, entera, sobre una sola persona, Florinda Mesa. Ella respondió, acusó a la plataforma de mentir. Dijo que esa no era su historia, que la habían distorsionado, que no respetaron su derecho a guardar silencio. Amenazó, aunque hasta ahora no lo ha concretado, con llevar el asunto a los tribunales. Y con una ironía que nadie planeó, se defendió, citando una frase del propio Chavo del Ocho. La venganza nunca es buena. Y hay algo más, que pocos saben. Un año antes del estreno, Florinda ya había intentado frenar la serie por la vía legal. No lo consiguió. El proyecto de los hijos siguió adelante, sin su permiso y contra su voluntad. Cuando salió al aire, en las redes la compararon con las villanas más odiadas de la cultura popular. Su nombre se volvió tendencia una y otra vez, semana tras semana. Ella, con el tiempo, respondió con una frase que también dice mucho de todo esto. Nada es para siempre, ni siquiera el juicio de las redes. Ahora mira cómo acomodó las cosas la vida. Mira bien. Los que Roberto demandó, los sobrevivieron. Carlos Villagrán, vivo, contando su versión en cada entrevista. María Antonieta de las Nieves, viva, dueña de su chilindrina, la única que le ganó en un juzgado. Y los personajes por los que peleó hasta el último día de su vida, hoy siguen creciendo, generando nuevas series, nuevas historias, nuevo dinero. Pero ya sin él, incluso don Ramón, el que se fue sin despedida, tendrá su propia serie. El más leal, por fin, tendrá su lugar. Y fíjate en esto, porque es la parte más humana de todas. Con Roberto, ya no presente para poner orden, uno a uno,
Los viejos compañeros empezaron a hablar. Rubén Aguirre, el profesor Girafales, dejó en su autobiografía palabras muy duras sobre Florinda. María Antonieta de las Nieves contó, en más de una entrevista, su propia versión de aquellos años difíciles. Trapitos que durante décadas se habían guardado bajo llave, de pronto, salieron todos al sol. El silencio que Roberto había impuesto sobre esa vecindad durante medio siglo se rompió el mismo día en que él ya no pudo evitarlo. Se cosecha lo que se siembra. Y sin embargo, no quiero que apagues este video pensando que aquí hubo buenos perfectos y villanos perfectos. Porque el dolor, al final, fue de todos. De cada uno, Florinda, la villana de la serie, quedó sola. Se ha contado que, tras la muerte de Roberto, guardó su ropa intacta, tal como él la dejó, que conserva cada prenda en su lugar, y que a veces abre ese closet solo para respirar su aroma, solo para sentirlo cerca un momento. Se dice, incluso, que le habla, que le pide que se comunique con ella. Piénsalo un segundo, sin importar de qué lado estés en esta historia. Una mujer mayor, sola en una casa enorme, hablándole a la ropa de un muerto. Digan lo que digan de ella, ese amor, esa soledad, también son reales. También duelen. Porque en esta historia al final no hubo un solo corazón que saliera entero. Los 6 hijos, los defectos, pasaron una vida entera cargando esa palabra en silencio, hasta que por fin pudieron contar su propia versión. Y Graciela se fue antes que todos, sin ver la serie, sin escuchar el desagravio de sus hijos, sin dar jamás una sola entrevista. La mujer del silencio se llevó su silencio hasta el final. Y quizá, solo quizá, ese silencio digno fue su última victoria. El hombre que quiso ser dueño de todo, terminó sin poder controlar lo único que de verdad importaba. ¿Cómo lo iban a recordar? Sin querer, queriendo. Y aquí está la lección que Roberto Gómez Bolaños nos dejó, sin proponérselo. Puedes ser dueño de cada cara en una habitación, de cada nombre, de cada contrato, y aún así, perder a cada una de las personas que había en ella, porque el control nunca fue lo mismo que el amor. Y todo lo que construyes sobre el silencio de alguien, tarde o temprano, alguien lo va a gritar. Vuelve conmigo al principio, por última vez, a esa entrevista de 2004, a esos 7 defectos, a esos 6 hijos reducidos a una frase cruel. Porque al final, la vida escribió el giro más perfecto de todos. Fueron esos mismos 6 defectos, los que se sentaron a escribir el último capítulo de la historia de su padre. Ese niño al que hicieron pequeño, construyó un imperio entero para que nadie pudiera quitarle nada. Y al final, lo único que quedó de él, del lado humano, fue el barril vacío de un huérfano que él mismo inventó. Un niño que lo único que quería era una torta, y que no lo dejaran solo. Todo lo que sembró, lo cosechó, sin querer, queriendo. Ahora la última palabra te toca a ti. ¿Fue un genio incomprendido? ¿Un hombre imperfecto al que juzgamos demasiado tarde y demasiado duro? ¿O fue alguien que lastimó, en silencio, a casi todos los que lo amaron? Hay 2 versiones. Y esta vez, el juez eres tú. Escribe tu veredicto aquí abajo, en los comentarios. Y léelo con respeto. Del otro lado de esta historia todavía hay gente viva que la carga. Y si esta historia te removió algo por dentro, suscríbete. Porque detrás de cada leyenda que creíste conocer de memoria, siempre, siempre, hay una vecindad con las puertas cerradas.